Muy buenas tardes, bienvenido a otro tip de marketing online. Vamos a hablar de aquel mercadeo al que estamos acostumbrados a ver. Ese mercadeo que normalmente interrumpe cuando nosotros estamos disfrutando lo que nos ofrecen los medios de comunicación. Esto hoy en día es un problema que se está presentando en la publicidad tradicional, sobre todo en los canales offline. Y esta situación ha cambiado muchísimo con la llegada de Internet. Las actividades promocionales que conocemos de siempre son conocidas como ese mercadeo que interrumpe nuestra atención. Siempre la publicidad ha tratado de atraer la atención de quienes están consumiendo un medio. Su filosofía consiste precisamente en eso, interrumpir lo que está haciendo ya sea un televidente o un radioescucha. Un cliente potencial quieren llamar su atención sobre algo distinto. ¿Para qué? Pues para poder promocionar un producto. Un ejemplo, cuando estamos viendo una película en televisión y hay un espacio para comerciales y empiezan a bombardearnos con publicidad. Cuando estamos oyendo tal vez un partido de fútbol a través de la radio y aparecen esas cuñas intercaladas para vendernos productos. O cuando estamos leyendo una revista y dentro de un reportaje aparece ya sea una página o publicidad, o peor aún, en muchos casos, cuando la publicidad tiene que ver directamente con un producto o con un servicio sobre el cual estamos leyendo. También cuando una empresa de mercadeo, estos call centers, nos llaman para vendernos un producto o un servicio sin que les importe qué estemos haciendo en este momento. Y por supuesto, Internet no escapa. Cuando vamos a un sitio web y aparecen los pop-up o las ventanas emergentes que tapan la información a la que queremos acceder e intentan vendernos un producto o un servicio. Está demostrado que cada día este tipo de publicidad que ha sido tradicional durante mucho tiempo es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Cada día se incrementan los canales de televisión, cada día crecen las emisoras de radio, cada día crecen las revistas, lo vemos en todo el mundo como antes teníamos hace pocos años tal vez 3, 4, hasta 5 cadenas de televisión y ahora cualquier persona en su hogar puede tener un contrato de televisión donde fácilmente puede tener entre 100 y 150 canales de televisión, sin incluir ya que puede acceder a plataformas digitales, cable, etcétera, etcétera, etcétera. Y no digamos que no sucede en la radio, porque hemos visto cómo AM ya casi nadie escucha, pero en FM ya es difícil sintonizar una emisora porque se pisan unas con otras, entonces pasamos del 99.1 al 99.3 al 99.4, etcétera, etcétera, y ya todos los espacios han sido vendidos, entonces también hay una alta frecuencia de emisoras. ¿Y qué vamos a decir de las revistas? Cuando vamos a una librería o a un supermercado y encontramos tal cantidad de revistas que ya nos confunde y no sabemos cuál leer porque la oferta es demasiado grande. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta esto? Pues el usuario se está confundiendo y ya no sabe a qué hacerle caso. Crece la oferta, cada vez hay más sitios donde anunciarse y por ende pues bajan los precios de la publicidad para intentar captar más anunciantes. Al bajar los precios, pues cada vez empresas más pequeñas pueden acceder a ese mercado publicitario a un muy bajo costo y la densidad de anuncios pues crece sin parar y obviamente hay más anuncios en todos los medios. Hay estudios muy serios que se han realizado en el primer mundo donde nos han dicho que en una ciudad mediana o grande, tal vez una capital de país o una capital de estado o departamento, una persona puede recibir hasta 1 millón de mensajes promocionales en un año y creo que estas cifras se pueden quedar cortas y podríamos estar diciendo que reciben más de 3.000 anuncios diarios golpeando sus sentidos. ¿Qué pasa en la vida de una persona cualquiera? Se levanta, se va para su baño y lo que hace es prender la radio mientras se baña, más o menos una media hora, mientras se maquilla, se afeita, se ducha y empieza a escuchar cuñas publicitarias durante esa transmisión. Desayuna, pone el televisor o está leyendo el periódico, recibe más anuncios. Se va para su trabajo, ya sea que vaya en el metro, en un carro, en el bus, por donde sea, tiene acceso a la radio
ya sea desde su teléfono inteligente, o sea desde un radio transistor, o sea el radio del vehículo público, pero va a seguir oyendo publicidad. Y mientras tanto va a haber muchísimos anuncios comerciales, tal vez en los taxis, tal vez en los almacenes por donde va pasando las vallas publicitarias, etcétera, etcétera, sigue recibiendo impactos publicitarios. Pero aún así llega a su casa, ¿cierto? ¿Qué creen? Ahí también va a recibir publicidad. No más con el bolígrafo contramarcado que le regaló una empresa, el computador que está usando tiene un logotipo, el calendario que está sobre la mesa, la agenda donde escribe, también tienen logotipos de empresas que están haciendo publicidad, revistas, etcétera, etcétera. Y aún así entra a internet, tal vez va a revisar alguna revista digital o alguna página con información y va a empezar a recibir más bombardeo publicitario. Y no hablemos de cuando entra su correo electrónico, porque hoy en día más del 50% de los correos que recibimos son spam, es decir, mensajes basura, publicidad que no queremos. Incluso hay muchas empresas que cuando llamamos a pedir un servicio nos ponen una grabación con mensajes ofreciéndonos su servicio mientras esperamos. Y bueno, cuando esta persona regresa a su casa, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Empieza a recibir un bombardeo publicitario. Pero llega a su casa y ahí no termina porque vuelve a consumir medios, tal vez la revista, tal vez un folleto que le dejaron en el casillero, tal vez en la televisión que la prende. Por todo lado está recibiendo tanta publicidad que es muy difícil pensar que son solo 3.000 impactos y tal vez sean muchos más, como dicen las encuestas. Entonces, a medida que crece el número de medios, crece la densidad de anuncios y decrece la atención del público. Es decir, se produce una inevitable crisis de atención que está disminuyendo drásticamente la eficacia de los mensajes. De nada sirve que ahora la publicidad sea más barata. Hay tanta que de forma inconsciente y como un acto de defensa, pues nos estamos insensibilizando, no la queremos ya ni ver ni escuchar. Y tal vez en una revista pasamos rápidamente los avisos o en la televisión hacemos escaneo para no tener que ver los comerciales. Y en internet pues no se salva de esto, porque cuando aparecen banners o anuncios o diseños que parece que tienen que ver con publicidad, inmediatamente los rechazamos. En consecuencia, los creativos de la publicidad están dedicando cada vez más tiempo en todos los medios para llamar la atención de esos clientes potenciales y cada vez se preocupan menos por un mensaje que realmente sirva a ese usuario. Y cada vez las técnicas son más agresivas, son violentas, son provocativas y son ruidosas. Nomás fíjense en la televisión. Cuando estamos viendo un programa con un debido volumen de sonido, se acaba para la tanda de comerciales y en ese momento se dispara el volumen y queda mucho más alto. ¿Por qué? Porque suponen que nos hemos dirigido a la cocina, al baño, tal vez a hacer algo en otro cuarto y le ponen un sonido más alto para que no perdamos la atención sobre ese comercial que acaban de anunciar. Y esto tampoco está produciendo los resultados esperados. Los anunciantes siguen aumentando su inversión publicitaria, con lo cual pues mandan a hacer más avisos y cada vez se vuelven pues más agresivos y más estridentes. Resumamos. Al aumentar el número de medios de comunicación, disminuyen las tarifas publicitarias. Al disminuir las tarifas publicitarias, aumenta el número de anuncios. Al aumentar el número de anuncios, disminuye la atención del público. Al disminuir la atención del público, se reduce la eficacia del mensaje. Y al disminuir la eficacia del mensaje, pues se aumenta el número de anuncios. Esto es un círculo vicioso que crece en una espiral sin fin. Este es el gran problema que el mercadeo está enfrentando en los últimos tiempos y de forma constante crece en los medios tradicionales. Parece no tener solución para aquel gerente de mercadeo que quiere promocionar más su servicio. Pero sí hay una solución. Esa solución se llama marketing digital, marketing online y podemos aprender a resolver todos esos problemas. Lo vamos a ver en una próxima emisión de estos tips de mercadeo online. Les hablo Ramiro Parias, pueden seguirme en Twitter como @RamiroParias. Felicidades.